¿Qué tal, amigos y amigas de la ciencia? Hoy en Ciencia Conciencia tengo el gusto de tener un invitado que nos está hablando desde la ciudad de Santa Cruz. No se olviden que pueden compartir la transmisión para que lleguen a más personas, también dejar sus comentarios y nos van a estar hablando acerca de marsupiales y cenartros de Bolivia. Yo tengo el gusto de presentarles aquí aquí en Ciencia Conciencia a Huáscar Bustillos. ¿Qué tal, Huáscar? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Robbie, realmente muy agradecido, muy contento por la invitación acá, transmitiendo desde Santa Cruz. Y bueno, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser nomás este contexto de pandemia, vamos a tratar de hablar acerca de los interesantes marsupiales y tatuces o cenartros, ¿no? Como hemos llamado esta charla, ¿no? Con la idea de lo que sabemos hacer, tanto como tú lo haces y como se hace por aquí también, la difusión de la ciencia, la difusión de lo que son las investigaciones y todo el conocimiento con respecto a lo que es biodiversidad, ecología, regiones y el contexto básico de lo que se estudia. Sin duda alguna va a estar muy interesante. Yo a mí voy a aprender muchísimo, ya que de este grupo no suelo manejar mucho, así que voy a estar súper atento a tu charla. Dime, Huáscar, ¿qué tal? ¿Cómo ves el panorama de la divulgación, así para introducir un poquito en Bolivia? ¿Y cómo me decías, Robin? ¿No te escuché bien? ¿Cómo ves el panorama para la divulgación científica en Bolivia? ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué tenemos que mejorar? Claro que sí, ¿no? Bueno, el tema de la divulgación científica es, como decir, una disciplina relativamente joven, ¿ya? Pero he notado de que se ha incrementado bastante en lo que vendría a ser estos últimos años, 2, 3 años, y más que todo en lo que es el año pasado, cuando comienza la pandemia y cuando arranca, puede decirse, una carrera entre las diferentes instituciones a nivel nacional. Me he dado cuenta, museos, herbarios han arrancado mostrando lo que son sus investigaciones, lo que me parece muy genial, ¿no? Y se ha visto como que una evolución, como que primero pininos, luego mejorando la calidad de sus presentaciones, hasta llegar a una especie como que de dominio en el tema de infografías. Algunos ya recurren a lo que es la parte de videos, otros tienen lo que es la parte de mini documentales. O sea, estamos viendo como que una evolución, como una especie de equilibrio en lo que son las divulgaciones de las ciencias, ¿no? Más que todo, pero en lo que es la temática de ciencias biológicas, ¿no? No he visto otras disciplinas, no he visto páginas de ciencia relacionadas con matemáticas o física o química dentro de lo que es la parte de Bolivia. A nivel internacional hay páginas también, por ejemplo, me gusta mucho Datum Voltio, que habla acerca de lo que es la parte de física. Me gusta mucho también lo que es la parte de quimireceptores, que te da muchas luces sobre lo que es la parte de química. Y dentro de lo que es las páginas de biología, me gusta mucho justamente Ciencia Conciencia, es una de las páginas que marca tendencia, ¿no? Hay algo más en México, pero de todas maneras estamos viendo, ¿no? Una mejora en lo que es las disciplinas, yo lo llamo así, las disciplinas de divulgación científica, que hoy en día es fundamental. Hoy en día es fundamental para poder hacer la respectiva difusión que antes no se tenía. Sabemos muy bien, Robbie, de que nosotros los biólogos somos un poco, bueno, dentro de lo que yo pude ver, todavía vi esa generación media reacia, media que no le gustaba mucho lo que es la difusión, la información, y se encerraba en ciertos círculos. Aquí lo llamamos pequeñas camarillas, ¿no? Pero eso, gracias a Dios, se fue rompiendo en estos últimos 10 años, se ha roto poco a poco a medida que las tecnologías difusivas avanzan, se globaliza lo que es el conocimiento, la internet comienza a reinar mucho más. Así que esto se va penetrando y como gota a gota va abriéndose para poder mostrar a la sociedad lo importante que es la ciencia, las investigaciones y sobre todo la actualización de lo que son datos. Querido Rob. Sin duda alguna, como bien dices, ¿no? Desde el año pasado han empezado justamente a existir muchos más canales divulgativos. Yo comparto tu gusto por Datum Voltio, por ejemplo. Yo creo que Santa Olaya es uno de los que me gusta mucho su contenido y bueno, esperemos hacerlo también o mejor que él incluso sin ningún problema. Y bueno, esperemos abrir este tipo de redes a nivel nacional. Justamente, como saben, yo estoy en la ciudad de La Paz, Huáscar está en Santa Cruz y esperemos poco a poco hacer una red de divulgación que genere este tipo de conocimiento y lo compartamos para todos. Dime, Huáscar,
así como una probadita de qué nos vas a estar hablando para los que se están conectando recién. Bueno, en esta ocasión les he preparado dos temas muy importantes, no muy conocidos y poco difundidos en lo que es la temática de ciencia. Y vamos a hablar de dos grupos, de dos historias evolutivas de millones de años. Podría decirse que vamos a hablar de los organismos, de los mamíferos más antiguos y más autóctonos de lo que vendría a ser Sudamérica, y con implicancias muy interesantes para lo que es Bolivia, porque tenemos registro de estos animales, los más antiguos, ¿no? En lo que vendría a ser los registros fosilíferos que se encuentran, ya vamos a hablar, en Cochabamba, ¿no? Y una de las diversificaciones y epopeyas mamalianas más fascinantes que se han descrito hasta ahora, ¿no? Vamos a llegar hasta la Australia, vamos a pasar por colas prensiles, vamos a pasar por caparazones, vamos a pasar por vértebras extrañas y por un universo biológico y genético que pocas veces se lo ha contado. Lastimosamente no lo dominan, al parecer, mucho esos dos grupos acá, en contexto de lo que es la divulgación, pero en esta ocasión vamos a tratar de llenar ese vacío, querida Robbie, y vamos a hablar acerca de carachupas y tatuces, o sea, marsupiales y cenartros, en todo el contexto amplio de la palabra. Genial, genial, sin duda alguna va a estar súper interesante, Huáscar. Entonces, yo te dejo la palestra para que nos estés contando acerca de todo esto. Hasta mientras les recuerdo a todos los que nos están viendo que lo compartan, que reaccionen, y si tienen preguntas los pueden dejar en los comentarios, que nuestro invitado les va a estar contestando al final. No sé si ya puedes ver tu presentación. Sí, la puedo ver acá. Aquí está la presentación. Aquí, perfecto. Listo. Entonces tú me indicas, yo la voy pasando sin ningún problema. Te dejo y hasta un ratito más. Claro que sí. Gracias, querido Rob. Robbie, una cosita más. Aquí la presentación en mi pantalla se ve chica. Aquí en tu pantalla general se ve grande o chica nomás. Es para que la amplíe. No, se ve grande, está en grande. Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Listo? Entonces, ya, ahora sí lo tenemos. Bueno, para comenzar, ¿cómo están? Me presento. Soy Huáscar Bustillos Cayoja, biólogo especialista en lo que es la temática de ecología. Llevo más de 10 años en lo que es la parte de divulgación. Comencé con lo que es escribiendo en periódicos, en pequeñas revistas, ¿no? Y bueno, y se ha logrado avanzar en lo que es la temática divulgativa desde Santa Cruz hacia Bolivia, ¿no? Y saliendo un poquito. Bueno, quiero agradecer a Robbie, realmente muy agradecido, muy contento de que me haya invitado justamente en este aniversario de lo que es Ciencia Conciencia, uno de los canales, una de las redes, de los programas que más divulgación lleva justamente aquí a Bolivia, ¿no? Dentro de lo que debe ser el rigor de las ciencias biológicas, ¿no? Del contexto científico. Bueno, en esta ocasión, como les decía, vamos a hablar acerca de dos grupos muy particulares. Vamos a hablar acerca de las carachupas y de los tatuces, de los marsupiales y de los cenartros, ¿no? Y bueno, quiero comenzar esta charla con esta ilustración antigua de un libro de aproximadamente del siglo XIX, de lo que vendría a ser viajes de Humboldt aquí en Sudamérica. Y bueno, comienza él retratando ya a dos mamíferos muy particulares que él vio en sus viajes a través de Sudamérica. También Dormiñí habla acerca de lo que son las carachupas y los tatuces, ¿no? Y los dibuja y los representa en esta ilustración antigua que ya tiene más de 120 años, ¿no? Así de que el contexto del conocimiento de los marsupiales y de los cenartros ha ido evolucionando a medida que las ciencias biológicas han ido profundizando, ¿no? Pasando por Humboldt, pasando por Dormiñí, pasando por Gaylord Simpson. O sea, es una historia evolutiva y de conocimiento que ha tenido muchos cambios y muchas profundizaciones al momento de querer conocer ya el contexto marsupial y el contexto cenartro. Bueno, vamos a comenzar. Sí, es una pequeña introducción para ir viendo algunos detalles, ¿no? Que son muy importantes de estos dos grupos. Por ejemplo, las carachupas, que su nombre técnico son los marsupiales o metaterios dentro de lo que es el contexto mamaliano. Y los armadillos o tatuces, que son cenartros dentro de lo que es la familia Dasypodidae, ¿no?
Algo muy interesante que siempre compartimos, y seguramente Robbie está de acuerdo conmigo, es de que nosotros los biólogos manejamos otro tipo de lenguaje mucho más profundo en el sentido de lo que es los nombres científicos, el manejo de nomenclatura binomial, términos en latín griego, que justamente es muy necesario, ¿no?, para denominar y catalogar y o clasificar una especie. En este caso, este individuo de Carachupa, el Didelphis albiventris, que es uno de los más comunes, y aquí este armadillo tatú, que es el Dasypus novencintus, ¿no? Liebre de 9 bandas y el doble útero de vientre blanco, ¿no? O sea, los nombres científicos encierran mucho conocimiento dentro de lo que vendría a ser su significado. Así que, bueno, vamos yendo y profundizando. La siguiente. Ok. Vamos bien. Marsupiales y cenartros de Bolivia, ¿no? Bueno, me gusta mucho comenzar las charlas con el sentido de mostrar, ¿no?, cómo ha sido la historia evolutiva, cómo se consideran hoy en día estos mamíferos dentro de lo que es el conocimiento. Y bueno, podemos ver de que los marsupiales son relativos a lo que vendría a ser el término marsupio. ¿Y por qué se les dice así? Porque ellos tienen otra forma reproductiva y tienen otro tipo de metodología justamente en el cual desarrollan a sus crías, ¿no?, que es el uso del marsupio. El nacimiento y el crecimiento es completamente diferente dentro de lo que es la línea marsupial. Aquí voy a mostrarles un poquito, ya aquí. Por ejemplo, ¿no?, dentro de lo que son los marsupiales tenemos dos grupos grandes, lo que se considera Ameridelfos, que están relacionados con lo que es la parte de América y más que todo con Sudamérica, que pueden ver acá, y el grupo grande de lo que son los Australidelfos, que son los actuales wombats, canguros, demonio de Tasmania, tilacinos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay un secreto bien interesante del grupo de los marsupiales, y es el hecho de que los marsupiales Australidelfos derivan o se originan de los marsupiales Ameridelfos. ¿Cómo se da esto? Debido a que hubo una divergencia, ¿ya?, una mayor cantidad de grupos, un afloramiento de lo que es grupos y órdenes en más o menos en la época del Mioceno en Sudamérica, y en ese tiempo la deriva continental permitía una conexión hacia la Antártida. Por consiguiente, grupos de marsupiales pasaron por la Antártida y dieron paso a una línea filogenética de lo que son los actuales marsupiales australianos. O sea, los marsupiales australianos derivan de los marsupiales sudamericanos en tiempo y espacio. En otro contexto tenemos también aquí otro título que es armadillos, antiguos mamíferos acorazados habitantes de las Américas, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Ambos grupos, armadillos y carachupas, son grupos muy antiguos que se encontraron en Sudamérica. Los marsupiales llegaron justamente antes de la caída del meteorito que aniquiló a los dinosaurios, justo después del Cretácico, ¿no?, llegando al Paleoceno y diversificando a lo que vendría a ser Sudamérica. Y los armadillos es un grupo que se encontraba ya en Sudamérica, pero como Sudamérica en ese tiempo se encontraba aislada, comenzaron a evolucionar y a presentar muchas nuevas formas en el pasado. Como pueden ver acá, dentro de lo que vendría a ser los actuales, ¿no?, cenartros, tenemos 3 órdenes: lo que es el vermilingua, que implica a lo que son osos banderas; lo que es el tardígrada, que implica a lo que es los perezosos; y lo que es el cingulata, que implica lo que son los actuales tatuces y los extintos gliptodontes. 3 órdenes que se hayan diseminados en toda la edad geológica de Sudamérica, ¿no?, y que han tenido diferentes representaciones, diferentes adaptaciones y diferentes nichos en todo lo que es los contextos ecológicos, ¿no?, de Sudamérica. Y todavía podemos ver ciertos resabios, ciertos fósiles en lo que vendría a ser Tarija, en el Pleistoceno de Tarija, Santa Cruz, que nos recuerda una biodiversidad pasada bastante rica y bastante bien adaptada. Inclusive, se cree de que el hombre, a medida de que comienza a llegar a las Américas, llega a Sudamérica,
tiene cierto contacto con lo que vendría a ser la gran megafauna. Ese es el término científico, o sea, el término popular en ciencia con el cual se lo denomina a los grandes mamíferos de la edad del Pleistoceno, Plioceno, ¿no? Megafauna porque hablamos de seres, de organismos de más de 1 tonelada de peso, ¿no? Y el hombre logró coexistir en cierta manera con estos organismos y muy posiblemente les haya dado cacería. Sigamos, querido Roger. Una de las grandes realidades o problemáticas, ¿no?, que viven, porque tanto los armadillos y los tatuces no se escapan de lo que son las presiones antrópicas. Siempre el hombre metiendo su mano, ¿no?, en lo que es la conservación y la supervivencia de especies que han estado adaptadas y que han sobrevivido en la Tierra por miles y millones de años, ¿no? Y en el caso de los armadillos y tatuces, estamos hablando como digo, de lo que son formas adaptadas muy importantes, ¿no? Y sobre todo culturalmente también muy representativas. Aquí uno de los impactos muy grandes es lo que vendría a ser la cacería de los armadillos, del Chaetophractus nationi, del Quirquincho, justamente perseguido por el tema del folclore, del mito y la tradición, que los hacen, bueno, hasta hace poco al parecer ha disminuido lo que es su uso en lo que son matracas y fiestas folclóricas en el Carnaval de Oruro, ¿ya? Aquí lo que es el impacto en las carreteras en pequeños mamíferos como lo que son las carachupas, ¿no?, que sabemos muy bien de que las carreteras hoy en día simbolizan una gran cantidad de decesos y pérdidas en la biodiversidad, ¿no?, en especial en grupos pequeños como lo que son las carachupas. También el morbo social, como pueden ver en esta foto, ataca a lo que son a los pequeños marsupiales, confundiéndolas con ratas, ¿no?, con ratas que transmiten enfermedades, pero esto es absolutamente falso porque los marsupiales y los roedores no tienen absolutamente nada que ver. Uno es marsupial y el otro es rodente. Inclusive los órdenes son totalmente distintos. Y aquí una foto muy, muy icónica, ¿no?, histórica, que representa justamente la intromisión de la mano humana, pero a una escala mucho más grande, ¿ya?, que vendría a ser el exterminio del tigre de Tasmania, ¿no?, del Cynocephalus, en la época del siglo XIX y XX, ¿no?, que hasta 1970 ya se había exterminado justamente a este gran lobo marsupial porque aparentemente representaba una amenaza a los nuevos rebaños de ovejas que habían sido introducidos en la gran planicie australiana. Sigamos, querido Roger. Otro detalle muy interesante, por ejemplo, aquí está. ¿Por qué a los cenartros se les dice de esa manera? Y esta tiene una explicación bien interesante, ¿no? Lo que pasa es que el grupo de los cenartros, el orden Cenartra, tiene una particularidad. Es el único grupo mamífero que tiene en las vértebras lumbares unas apófisis bastante grandes en las vértebras, lo que le da cierto soporte extra al momento de tener su caparazón. Los científicos de antaño llamaron a esto una vértebra extraña, que se salía del contexto genérico, ya morfológico y anatómico de lo que se había visto antes. Así que le ponen seno, que significa extraño, y artros, articulación. O sea, son los mamíferos de la articulación extraña. Y aquí la pueden ver, ¿eh? Aquí está bien representada con dos apófisis que aparecen unas alas y que parece un pequeño murcielaguito, ¿no?, la vértebra. Yo tengo en mi laboratorio privado estas vértebras, así que también les podría mostrar, ¿no? Pero son bastante interesantes y se encuentran justamente en ese punto intermedio de lo que es el final de las dorsales y el comienzo de las lumbares. Son muy interesantes, ¿no?, para poder estudiarlas y analizarlas. Pero bueno, como estamos dentro de lo que es el tema de viendo la profundidad, estamos hablando de difusión y sobre todo lo que es el orden y la representatividad de la ciencia, siguiendo, ¿no?, los protocolos que la ciencia nos dicta, ¿no?, voy a utilizar un artículo científico para poder justamente mostrar, ¿no?, ciertos avances y cierta nomenclatura dentro de lo que es la cantidad de especies, el número de órdenes y muchos otros aspectos más de lo que son los marsupiales
y los armadillos, ¿no? Y este artículo muy bonito que me gusta mucho, que es la lista actualizada y comentada de los mamíferos de Bolivia, que es nuevita, que es 2019, ¿no? Escrito por Teresa Tarifa, con nuestro amigo Salazar Bravo y con nuestro amigo Fernando Aguirre, ¿no? Así que esta es la base de la bibliografía que voy a ir citando, en el cual estoy basándome para ir comentando estos avances. Siguiente, querido Roque. Aquí está. Ok. El contexto Senartro. Tenemos de tatuces, tenemos en Bolivia 15 especies aproximadamente, 2 órdenes y 5 familias. No tenemos ninguna especie endémica, ¿no? Cuando hablamos de Senartros en sí, hablamos de lo que es armadillos, hablamos de lo que es osos banderas, osos hormigueros y hablamos de lo que son perezosos. 3 grupos con sus respectivas familias que se encuentran distribuidas prácticamente en gran parte de Bolivia, ¿no? A excepción de lo que son regiones frías como lo que es Oruro o Potosí, ¿no? Que prácticamente no se, muy pocos se encuentran adaptados a estos lugares, a excepción del Quirquincho, ¿no? Del Catophractus velerosus, que puede llegar a latitudes bastante altas, ¿no? Y a climas bastante fríos. Pero a lo que queremos llegar es de que el grupo Senartros aquí en Bolivia se ha adaptado a una gran cantidad de ecosistemas, de nichos ecológicos, ¿no? Y justamente ha logrado evolucionar para poder sobrellevar las necesidades de estas regiones, ¿no? Como por ejemplo tenemos al Priodontes maximus, aquí una ilustración que forma parte de un pequeño articulito. Tenemos, por ejemplo, el armadillo más grande del mundo es el Priodontes maximus, ¿no? Que puede llegar a pesar más de 120 kilos, se lo encuentra en la Chiquitania, en el Chaco y en la parte amazónica. Tenemos aquí el clásico Dasypus novencintus, que es el tatú negro, que es el más cazado debido a su supuestamente rica carne, ¿no? Tenemos aquí otro armadillo, aquí tenemos en el número 4 al famoso Polypeutes matacus o corechi, el cual también tiene una distribución bastante amplia y es cazado por su carne, ¿no? Por ciertos grupos indígenas, por cierto tipo de personas. Aquí en el número 5 tenemos al famosísimo peji, Euphractus exintus, que es el armadillo, podría decirse, más agresivo de los que se encuentran y que logra tener cierto grado de cacería, logra cazar otras especies, ciertos pollitos, ciertas serpientes, ¿no? Inclusive hay reportes y hay videos ahora mucho en las redes sociales, en Facebook, donde en el campo se logra encontrar este animal correteando algún tipo de lagartito, ¿no? Y aquí tenemos el cherry del contexto Senartro entre lo que es este grupo, ¿no? Que es el famoso y muy poco conocido culo tapado Ococeberú, Calitophractus retusus, que vamos a darle un acápite mucho más profundo porque he estudiado esta especie por bastantes años y tengo muy buen material de este animalito. Así que vamos a ir viendo, ¿no? A manera que vamos pasando de un lado al otro en el contexto de las carachupas y los tatuces. Vamos, querido Rob. Y hablando de una especie muy particular, muy interesante, muy poco estudiada, ya, pero muy buscada, ¿no? A nivel mundial por la comunidad científica. Me refiero aquí pueden ver una foto mía, en donde hago un registro del famoso culo tapado aquí el año pasado en unas inundaciones en la zona de Valle Sánchez. Quiero que vean el tamaño y la relación con los niños. Estos niños encuentran aquí al individuo del culo tapado que se había ahogado más o menos en estas fechas del año pasado debido a las fuertes lluvias que se dieron en la zona del Urubó, ¿no? Así que se encuentran algunos restos y bueno, logro rescatar y hacer la respectiva publicación, ¿no? Pero anteriormente a esto, ya, para que vean cómo es la linealidad, el contexto del culo tapado se ha venido viendo desde prácticamente hace 7 años atrás, donde también se ha hecho registro de esta especie, porque esta especie
al parecer aparece de vez en cuando, ¿no? La gente va, encuentra uno que otro y lo lleva a ciertos lugares, puede ser zoológico, o lo sube a las redes y digamos, y se lo puede ver, ¿no? Pero muy rara vez. En esas ocasiones se aprovecha para poder tener cierto acercamiento y poder sacar la información respectiva, ¿no? Lo que están viendo ahorita es el primer artículo de difusión a nivel Bolivia, publicado en lo que son periódicos masivos y redes sociales, que nos habla acerca del culo tapado, ¿no? Que en ese tiempo yo lo llamé el culo tapado de Burmeister, porque Hermann Burmeister en 1863 lo describe en base a un individuo encontrado en la zona de la batalla del Pari, aquí, entre el segundo y tercer anillo de lo que hoy en día es la ciudad de Santa Cruz, y que hoy en día esas poblaciones han desaparecido, ¿no? Por consiguiente, ahí pueden ver las exquisiteces de lo que es la divulgación, la ciencia, ¿no? De cómo una especie que es muy icónica representativamente, porque estamos hablando de un organismo, de un mamífero, de un pequeño armadillo con hábitos fosoriales subterráneos de color rosado, adaptadas a ambientes arenosos, que prácticamente no se lo ve y que aparece cada 50, 60 años, ¿no? Y que se lo puede encontrar en algunos lugares de lo que vendría a ser la periurbanidad de Santa Cruz, o también dentro de lo que es el Parque Cailla, ¿no? Que se encuentra un poco más alejado, pero las poblaciones originales y el artículo original de descripción se basa en el espécimen del segundo anillo nombrado por Burmeister. Querido Robbie, sigamos. Dentro de lo que son las peculiaridades, ¿no? Y las características de los cenardos también, hay otro detalle muy interesante, que dentro de lo que es los vermilingua, ¿ya? En este caso hablo del oso hormiguero gigante, él posee una de las lenguas más largas del reino animal. ¿Por qué? Porque se alimenta de hormigas, ¿no? Aquí pueden ver la parte anatómica en donde prácticamente la lengua le da una vuelta a todo el esófago, y lo cual le permite extenderla a gran magnitud para poder justamente obtener las hormigas, que es la base de su dieta, ¿no? Este organismo del oso hormiguero se ha adaptado también, que prácticamente ha perdido lo que es los dientes, o sea, los dientes se han reducido bastante dentro de lo que es su mandíbula, ¿no? Propiciando una dieta específica en lo que es el consumo de hormigas. Otra cosa más también dentro de lo que son los cenartros, me encanta mucho hablar de los cenartros, que tenemos aquí en Bolivia, los dos armadillos, el más grande y uno de los más pequeños, ¿no? Este es un trabajo, ¿no? Que donde se muestra al Priodontes, al Pejichi, versus el culo tapado, y prácticamente están casi en escala perfecta, ¿no? Donde puedes apreciar la diferencia de tamaño, ¿no? O sea, ahí podemos ver y decir de qué manera las fuerzas de la evolución han moldeado a estos organismos independientemente para que se adapten a condiciones específicas, ¿no? En el caso hablamos del Pejichi, del Priodontes maximus, el armadillo más grande del mundo, el cual tiene un caparazón bastante amplio, unas uñas muy grandes, una cola también larga, y sobre todo una potencia muy, muy fuerte al momento de poder hacer excavaciones, ¿no? Y en el otro lado tenemos al pequeño culo tapado, Calitofractus retusus, el cual no pasa del tamaño de mi mano, ahorita lo vamos a ver a detalle. Es de color rosado, adaptado a lo que es la arena, y puede excavar y desaparecer en menos de un minuto bajo la arena, ¿no? O sea, estamos viendo estrategias similares en lo que es la evasión de los depredadores por medio de la excavación, y estamos viendo ciertos tipos de hábitos y comportamientos fosoriales, ¿no? Pero en el caso del culo tapado, este género, esta especie, lo ha adaptado a un nivel mucho más profundo, ¿no? Que vamos a ir viendo a manera que pasamos esta charla. Siguiente, querido Robert. Otra particularidad que tienen los cenartros es de que este grupo alcanza ya a hacer el gran intercambio
de fauna americana, el famoso Gafi que se da en el Plioceno aproximadamente, entre el Plioceno y Pleistoceno, en donde los mamíferos de norte, cuando se une, cuando Sudamérica pierde, ¿no?, su grado, su insularidad, su condición de isla aislada, se abre o se levanta lo que es el Istmo de Panamá o Centroamérica, permite una continuidad terrestre donde los mamíferos norteamericanos y los mamíferos sudamericanos comenzaron a explorar nuevos territorios. De esta manera se explica el contexto geográfico, biogeográfico y sobre todo la composición faunística que tenemos en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Llegaron de Norteamérica, llegaron lo que son los tigres dientes de sable, ciertos cánidos, llegan lo que son los osos, llegan los caballos, ¿no? Y de Sudamérica, de nuestra fauna, van hacia Norteamérica lo que son perezosos gigantes, las famosas aves del terror, los forrácidos, los gliptodontes, los ancestros de lo que son los armadillos, el tapir y un pequeño amiguito como lo es nuestra carachupa, ¿no? Que hoy en día llega hasta lo que vendría a ser casi Canadá, llega un poquito más allá de Estados Unidos, ¿no? Llega hasta Canadá, pero ahí pueden ver cómo los procesos geológicos, los procesos edáficos modelan todo el contexto biogeográfico a una escala macro, ¿no? En donde tanto estos dos grupos, por eso les digo, son muy importantes para tomarlos muy en cuenta porque participan de este proceso de dispersión, de repoblamiento a escala América. Así que son muy importantes desde todo punto de vista, biogeográficamente son fundamentales. Otra cosa más, aprovechando esto, de que en este contexto ocurre algo interesante, ¿no? Porque cuando hay ciertos árboles, como lo que es la palta, como la percea americana, lo que es el di, la genipa, ¿no? También, lo que es el toborochi, el ceiba especiosa, que son árboles, ya son especies vegetales que tienen frutos muy grandes, ¿no? Que hoy en día no tienen dispersores ya apropiados para estos frutos. ¿Qué es lo que pasó ahí, no? Estos frutos de estas especies, de estos árboles grandes, de esos frutos grandes, eran dispersados por especies de megafauna, por perezosos gigantes, por elefantes y otro tipo de herbívoros, de macroherbívoros, que al desaparecer y al ser intercambiados, ¿no?, por estos procesos de dispersión, desaparecen, ¿no? Por consiguiente, estos dispersores, estos árboles se quedan sin sus dispersores antiguos y comienzan a aparecer otro tipo de dispersores, ¿ya? Y otros modelos de dispersión, como por ejemplo lo que hacen los Hochis-caluchas, Dasyprocta, Cuniculus, lo que hace el tapir, Tapirus y otras formas más, ¿no? Por consiguiente, hay una nueva modelación dentro de lo que es el contexto de los niveles de vegetación, los tipos de bosque y ecosistemas dentro de lo que es Sudamérica, el neotrópico. Siguiente, querido Rob. Esta es la imagen de un pequeño articulito que también se escribió, en donde se puede ver, ¿no? ¿Por qué son tan impresionantes los cenartos? Aquí podemos ver a primera escala lo que es un Megatherium americano, un perezoso gigante de tierra que aproximadamente medía 6 metros. Y aquí en el árbol trepado podemos ver un perezoso de 3 dedos, nuestro querido perico perezoso, ¿no? El Bradypus variegatus. Pueden ver la gran diferencia de tamaño. Uno hoy en día arborícola sustancial y el otro una gran mole que paraba en tierra, ¿no? Y que dispersaba semillas grandes. Y aquí a un ladito está el hombre, ¿no? La comparación que se hace. Y uno puede decir de qué manera y de qué forma en tan poco tiempo ha podido un gigante a convertirse en un enano, ¿no? O sea, ahí hay el grupo de los cenartos tiene mucha plasticidad evolutiva en el sentido de que sus formas son muy adaptables, ¿no? Debido a la funcionalidad ecológica del ambiente, ¿no? Pero esta es otra historia, ¿no? Que vamos a verla posiblemente en otra ocasión, pero que explica hoy en día la riqueza y cómo se encuentran adaptados estos grupos a las condiciones presentes actuales. Aquí, este es otro trabajo. Este soy yo, miren bien, aquí, y miren bien aquí abajo. Aquí hay un espécimen de oso bandera, de Myrmecófaga, aquí en lo que es en la zona de Otukis. Y se entra con un grupo de estudiantes ya de la universidad y se registra. Esta es una de las primeras fotos
es del 2019, del primer mega incendio que se dio en Otuqui. Ya es una de las primeras fotos donde se trae información, uno de los primeros relevamientos, ya que donde se trae información y se saca ciertos datos preliminares en base a encuentros de fauna muerta debido a los incendios. Este oso bandera fue uno de ellos, y dentro de lo que es esa hectárea, ya que con ellos, con estos alumnos comenzamos a buscar y encontramos 4 individuos, ¿no? Se pudo sacar un cálculo aproximado, ¿no? De la magnitud del daño que se había realizado a la fauna dentro de lo que es Otuquis, ¿no? Pero aquí pueden ver de que los osos banderas, los osos hormigueros, lo que son perezosos y muchas formas de vida ya han sido afectados, ¿no? No solamente marsupiales y cenatos, ¿no? Se ha visto de todo, ¿no? Pero vean la importancia y sobre todo el impacto de los incendios que ha generado a nuestra fauna silvestre, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora bien, entremos en otro contexto, entremos en lo que es la máquina babaliana marsupial. Esa foto me gusta mucho, la tomo acá en el Pantanal boliviano, es un individuo de Didelphis aliventris. Y le coloco, ¿no? A manera de poder darle mucho más énfasis a su situación natural, el círculo de Fibonacci, ¿no? La sucesión de Fibonacci, que es la sucesión de la perfección estudiada mucho por Da Vinci y otros matemáticos, ¿no? Aquí la carachupita, esta Didelphis aliventris, está haciendo lo que es la famosa tanatanosis, o se está haciendo la muerta, ¿no? En donde se encorva de una manera fetal, la cola la mueve así de esa manera, ya abre la boca y genera un pequeño olorcito un poquito desagradable, ¿no? La tanatanosis es el arte de hacerse la muerta, en el cual es una forma disuasiva, ya, para que el depredador diga, este es un animal, este es una carroña, no me la puedo comer y la dejo, y la carachupa pueda huir inmediatamente, ¿no? Es una forma de escapar de la muerte por medio de el teatro. Esa es la manera elegante de decirlo, ¿no? Y los marsupiales es uno de los pocos grupos que pueden hacer esa interpretación a cabalidad, ¿no? Su estrategia de defensa principal es justamente la evasión o el ataque, ¿no? En el caso que no puedan contener a su enemigo, a su depredador. Y bueno, ¿qué pasa con lo que son, con el contexto de los marsupiales, ¿no? Y siguiendo la línea del artículo que hemos visto de la lista comentada y actualizada, la checklist, como dicen algunos amigos, comentada y actualizada de los mamíferos de Bolivia en 2019, aquí en nuestro país tenemos 35 especies de marsupiales, ¿no? Lo pongo un poquito en duda, ¿no? Porque hay algunas cositas que tienen que ajustar ahí, ¿ya? Tenemos 2 órdenes, Didelphimorphia y Paucituberculata. Hablamos de las carachupas en sí, y de un grupo, de un orden muy particular y muy poco conocido, como lo que es las carachupitas de hocico largo, ¿no? Que es una familia muy extraña, ¿no? Tenemos 2 familias, que es Didelphide, y tenemos la familia Xenolestide, que también, o sea, sé que se encuentra en Bolivia, pero hay muy pocos datos, ¿no? Y tenemos 2 especies endémicas de carachupas, que corresponden al género Gracilinanus y Marmoset, que son pequeñas carachupas de más o menos de muy pequeño tamaño, algo más o menos así, muy pequeño, ¿no? Pero hay marsupiales endémicos de lo que es en Bolivia, ¿no? Y se encuentran en la parte subandina, para ser un poquito más preciso. Vamos, Robin. Ok. Y bueno, dentro de lo que es el contexto marsupial, ¿no? Como decía en un principio, que representa una de las grandes epopeyas mamalianas de todos los tiempos. Tenemos muchos tipos de marsupiales dentro de lo que es las adaptaciones, ¿no? Pero tenemos uno en particular que ni siquiera en Australia toda la radiación adaptativa de lo que son los marsupiales australidelphus han podido recrear, no han podido recrear una forma que aquí en Sudamérica tenemos y que en Bolivia tenemos, que es el Chironectes minimus. Para que no lo conozcan, les presento al único marsupial adaptado a una vida semiacuática, casi acuática, ¿no? El Chironectes minimus, ¿ya? El cual posee una particularidad, que las patas traseras tienen membranas interdigitales como los patos, y aproximadamente tiene
un sexto dedo accesorio, el cual le permite cazar con mayor eficacia lo que son crustáceos y peces, ¿no? Tiene una piel hidrodinámica y una cola a manera de nutria que está aplanada dorsoventralmente, lo cual le da una especie como que de uso de timón. Son adaptaciones muy importantes que esta especie ha desarrollado en mucho tiempo, adaptándose a lo que son los flujos de agua y ríos, ¿no? Hay ciertos trabajos que hemos hecho con el Chironectes mínimos, en donde pueden ver acá ilustraciones, ¿no?, para lo que es la parte de educación ambiental y difusión, en donde se ve el grado de adaptación que tiene este animalito, porque inclusive puede bucear, puede sumergirse 5 o 6 metros bajo el agua y buscar a su cangrejo o ceboro favorito. Aquí tenemos a uno de los inmortales. ¿Por qué inmortales? Porque los registros de Didelphis, ¿no?, y de la familia se remontan casi hasta un poquito después de lo que es la caída de los dinosaurios, del meteoro que extermina lo que es la reingambre sauria, ¿no?, en el contexto general y mundial. En este caso tenemos aquí al inmortal, al Didelphis marsupialis, que se encuentra justamente registrado en lo que vendría a ser las facies geológicas de Tiopampa, y sus primos y parientes, que son los famosos Pucadelphis andinos, ¿no?, se encuentran registrados en este lugar, y muy posiblemente estos primos de la carachupa Didelphis hayan coexistido con los dinosaurios. Y tenemos los registros, como decía, más antiguos en Bolivia de representantes de los marsupiales en nuestros suelos, en nuestras formaciones geológicas. Siguiente, querido Roy. Y en sí, ¿no?, repasando un poquito, hoy en día a nivel Sudamérica, a nivel del Neotrópico, a nivel Bolivia, tenemos, ¿no?, una serie de marsupiales ya que se hayan adaptado a diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos sobre lo que es el Chironectes, la carachupa de agua, que está asociado a ambientes acuáticos. Tenemos al Didelphis saliventris, a la carachupa común, que es un poco más arborícola. Tenemos justamente, aquí está, ¿no?, aquí está el Xenolectido, ya que está adaptado un poquito a lo que es la fosorialidad, no podría confundirse con una musaraña. Tenemos aquí al género Caluromis, que son marsupiales que son netamente arborícolas, ¿no?, y tienen una cola mucho más larga, unos ojos mucho más proyectados hacia adelante, y una preferencia ecológica por estar en el dosel del bosque, ¿no?, alimentándose de lo que es néctar, frutos y ciertos tipos de invertebrados. En sí, el contexto marsupial en sí, a manera de explicarlo de una forma un poco más generalizada, se ha ido adaptando, ¿no?, dentro de lo que son los diferentes, las diferentes exigencias ecológicas de los ecosistemas. Pero en sí, todas tienen una forma característica de una pequeña carachupa. En el pasado no fue tanto así, porque habían formas que recordaban a lo que es perros, a lo que son osos, y sobre todo una forma adaptada muy especializada, como lo que fue el tigre dientes de sable marsupial, muy conocido ya en el ámbito científico, y se llama Thylacosmilus atrox, en el cual hay ciertos registros a nivel Bolivia. Este Thylacosmilus atrox presentó convergencias evolutivas y adaptativas con el tigre dientes de sable. ¿Qué quiere decir esto? De que los marsupiales en Sudamérica llegaron a un nivel de radiación adaptativa evolutiva, en donde comenzaron a imitar ciertas formas, ¿no?, modeladas por lo que es las cuestiones ecológicas, y convergir con formas que se estaban dando en otro tipo de grupos, en otro tipo de ambientes y en otro tipo de momentos. Por consiguiente, el éxito evolutivo de los marsupiales en el Neotrópico en Sudamérica fue tal que de aquí comienzan a aparecer formas que colonizan Australia, cuando todavía estaba unido la parte de la Antártida. Siguiente, querido Robert. Este es un marsupial muy interesante. Dentro de lo que es la biodiversidad de las carachupas, tenemos dos géneros de carachupas que llamamos cuatro ojos, Philander y Metachirus. ¿Y por qué le decimos carachupas cuatro ojos? Este es un secretito que no muchos saben. Este animalito duerme enrollado como una pelotita, como si fuese un gato, ¿ya?
y cierra los ojos. Pero las manchas supraorbitales blancas que tiene en la cabeza simula ya ante el depredador de que este animal tiene los ojos abiertos, lo que le da cierto tipo de ventaja al momento de poder escapar o de utilizar algún tipo de estrategia evasiva, ¿no? Esa es, o sea, los marsupiales del género Metachirus y Finlander se han adaptado a técnicas evasivas, muy similar a lo que, o sea, similar a lo que hace Didelphis utilizando la tanatanosis, ¿no? En donde imita la muerte y espera el momento apropiado para poder escapar. O sea, las carachupas son maestras de la evasión y del teatro, podría decirse, ¿no? Porque comienzan a utilizar estas estrategias disuasivas que no lo utilizan otro tipo de mamífero, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el conocido Metachirus nudicaudatus, ¿no? Que es una carachupa pequeña, ¿no? Pero que tiene unas patitas traseras bastante largas, lo que le permite cierto grado de salto. Es una carachupa que salta, corre, salta, muy interesante. No es tan cursorial como lo que es el Philander opossum, la carachupa cuatro ojos clásica, o el Didelphis alimenti, ¿no? Siguiente, querido Roy. Y así. Más formas, adaptaciones y tamaños. Aquí tenemos un individuo de lo que vendría a ser el género Gracilinanus. En Bolivia tenemos 3 géneros aproximadamente de carachupas enanas. Gracilinanus quiere decir grácil ratón o grácil enano. Tenemos el Cryptonanus, que significa el enano oculto, porque es un género bastante complicado desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Porque se parecen bastante. Tenemos el género Marmosa, tenemos el género Micorreus, tenemos el género Monodelphis, que son los colicortos, que también tienen una gran diversidad aquí en Bolivia, ¿ya? Y, o sea, tenemos formas pequeñas bastante abundantes, ¿no? En el tema de las especies de la biodiversidad marsupial. Y aquí hay otro punto en donde vamos a hacer mucho énfasis, y es el tema del marsupio. Como decimos, marsupiales tienen una relación biológica, histológica, anatómica, embriológica, o sea, están relacionados con este órgano, con esta forma de órgano bastante, ¿no? Debido a que justamente el marsupio es una pequeña bolsa que le permite, que recubre y protege lo que son las crías que se hallan en un desarrollo, ¿no? Las crías en los marsupiales nacen en un estadio bastante inmaduro, así que ellos tienen que trepar cuando salen del útero, ¿ya? Y llegar hacia el marsupio, anclarse mediante una buena mordida, una buena succión a lo que es la mama o la teta, y comenzar justamente desde ahí a nutrirse para poder alcanzar un tamaño dentro de lo que vendría a ser 1 mes a 2 meses aproximadamente, dependiendo del género, ¿no? Para luego salir a la luz. Es algo muy interesante el tema del marsupio. En este caso pueden ver un marsupio circular, ¿no? Dentro de lo que es el género Didelphis. La configuración de las mamas, ¿no? En este caso ven un marsupio circular, o sea, la configuración de las mamas circulares y los marsupios que les protege, varía, como les decía, ¿no? Los hay lateral, los hay dorsal, o sea, es una organización independiente, ¿no? Y el marsupio puede ser un pliegue, como también puede ser 2 pliegues que también protegen, ¿no? Independientemente del tamaño del género que se está estudiando. Siguiente, querido Roy. Aquí vamos a ver algunas curiosidades, detalles poco conocidos, más o menos complementando lo que dijimos a un comienzo de los enartros y de los marsupiales. Ya hemos visto los marsupiales. Veamos acerca un poco de los enartros, ¿no? En este caso de nuestros amigos, los perezosos. Dentro de lo que son los perezosos, ¿ya? Dentro de lo que es la familia Bradipoide, ¿no? Y también tenemos otra familia, que es la familia colépides, ¿no? Que son los perezosos de dientes. Tenemos aproximadamente, dos familias de perezosos a nivel Bolivia, ¿no? Los cuales se hayan netamente adaptados a una vida arborícola. Son animales bastante lentos, se han adaptado, como hablábamos anteriormente, a una vida entre los árboles y su fisiología
es bastante también lenta, ¿no? Por consiguiente, son organismos que pueden pasar gran cantidad de su tiempo colgados y solamente defecan una vez a la semana. Otro dato interesante más de los perezosos, que ellos han entrado en una simbiosis con cierto tipo de polillas, otorgándole alojamiento, ¿no? Y sostén. Y la polilla le da cierto tipo de cobertura, ya que cultiva o genera lo que son cierto grado de algas y hongos, lo que le permite al perezoso y mejora su calidad de vida y subsistencia, ¿no? En lo que son los bosques. Estos perezosos también son un componente cultural muy importante de lo que es los bolivianos, ¿no? ¿Quién no conoce en Santa Cruz de Mipango un perezoso? También se le dice perico, y las historias y leyendas están muy arraigadas, ¿no? Muy contextualizadas y muy profundas. Por consiguiente, estos organismos conforman parte de nuestra cultura desde épocas ancestrales y memoriales. Siguiente, querido Roy. Otro grupo, otra familia, ya también interesante, que hemos estudiado un poco con mi amigo, nuestro querido amigo, que Robbie también lo conoce, que es Vincent Boss, ya aquí uno de los biólogos más carismáticos de aquí de la Amazonia de Bolivia, y son los osos oro, de la familia Cyclopeidae, que están más emparentados con lo que vendría a ser los vermilingua, los osos hormigueros. ¿No? Este es un pequeño osito oro hormiguero. Aquí pueden ver su forma, es muy pequeño, prácticamente del tamaño de mi mano, ¿ya? Y bueno, ¿no? En Bolivia hasta hace poco se creía que solamente había una especie, Cyclopes didactylus, que después, en base a un artículo científico de Miranda, se sabe que no es Didactylus, es Catelus, y en donde Vincent y yo aportamos mediante fotografía y especímenes que logramos recopilar, y adicionamos, todavía no formalmente, pero sí en lo que es literatura preliminar, 2 especies más de osos oro, ¿no? Lo que es el cíclopes, el cíclopes Catelus, ya lo dije, el cíclopes rufus y el cíclopes tomasi. O sea, por medio de observaciones y registros se ha logrado adicionar preliminarmente, estamos allá queriendo hacer unos avances más de lo que es artículos científicos más formales para poder mostrar a la comunidad científica y adicionar 2 especies más que han sido reconocidas por la misma autora, la cual ella admite de que están las especies en Bolivia, ¿no? Y que se ha logrado identificarlas, ¿no? Siguiente, querido Roberto. Ahora sí, para ir cerrando un poquito, ¿no? Toda esta historia evolutiva mamaliana, no vamos a hacer énfasis en lo que vendría a ser uno de los armadillos que más he estudiado y que le tengo bastante apego, ¿no? Mucho aprecio y respeto, lo que es el culotapado o Coseberú Calitophractus retusus. Bueno, y ahorita en este momento, ya que estamos hablando de esta especie, quiero decir aquí a todos los que nos están viendo, les voy a nombrar todos los nombres comunes con los cuales se conoce a esta especie a nivel Bolivia, ¿no? Que quizás sea la primera y última vez que lo escuchen, ¿no? Bueno, a esta especie se le llama culotapado, coseberú, pichiciego, tapafrasco, yeta, taicuerojuyaba en guaraní, teicuarazoya en chané, tacucloc en huenayec, y en ayoreo no lo puedo nombrar porque, o sea, no lo puedo pronunciar porque es muy difícil de ayoreo. No conozco el samuco. Pero, ¿esto qué quiere decir? De que, y en inglés, pin, fairy, armadillo, o chacuan, armadillo, ¿no? Dependiendo del lugar y de la región. ¿Qué quiere decir esto? De que este armadillo, a pesar de que es muy evasivo, que no se lo conoce y que se lo ha buscado a nivel mundial, Nick Baker lo ha buscado por todo lo que es la papa argentina, otro investigador que no recuerdo el nombre también inundó parte de la papa argentina para buscar a su primo, no se lo ha encontrado, pero en el contexto cultural de la gente lo conoce y le ha dado nombres comunes, vernaculares específicos en base a una característica anatómica muy particular y que solamente posee este animal a escala mundial y que ni siquiera algún otro representante o pariente de su familia o del grupo Senatra ha podido imitar morfológica y anatómicamente.
y me refiero al término culo tapado. ¿Qué quiere decir esto? Este animalito tiene la forma dorsal de la cola, de aquí atrás, como pueden ver, es prácticamente como si estuviese cortada con un machete, con un cuchillo, debido a que el escudo escapular, el escudo caudal, está especializado justamente para poder hacer excavaciones muy rápidas, que vamos a ver aquí en un video, lo cual este plano que tiene le permite sostener una cantidad de tierra al momento de que él se va sumergiendo, ¿no? O sea, son adaptaciones impresionantes que se dan en estos grupos, y en este caso estamos viendo una adaptación fosorialidad hacia la vida subterránea prácticamente extrema, porque este animalito vive prácticamente bajo la tierra, es subterráneo y muy pocas veces sale a la superficie. Por eso es muy complicado verlo y registrarlo. Aquí pueden ver un poco más de detalle. Este es un individuo muerto, ya muy similar al que vimos aquí con los niños, en donde se puede ver cómo el color rosado, la adaptación, ya, el caparazón flexible, el gran desarrollo de la garra delantera. Miren el tamaño que tiene la garra de este animal, que son muy fuertes y con una potencia muy grande. Podría animarme a decir que es una de las más grandes en el contexto de los gasipódidos, ¿no? A nivel Sudamérica. Siguiente, querido Roy. Aquí está. Este es un trabajo que hago y este es el registro, ¿ya? Vean el tamaño. Este es el individuo anterior que les mostré, ¿no? Y que fue colectado en la zona de Valle Sánchez, ¿no? De aquí sale un artículo científico, artículos difusivos y un artículo muy interesante que se publica y que sale en redes, en las páginas de National Geographic, ¿no? En base a esto se escribe la actualización de lo que es el estado de conservación que se está presentando, ¿no? En las revistas respectivas para dar conocimiento a la comunidad. Así que aquí pueden ver cómo se lo encuentra, el tamaño, ¿no? En ese momento fue el año pasado, en plena primera pandemia, así de que entenderán, ¿no?, las medidas de bioseguridad que se utilizaron en ese momento para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Sigamos, Roy. Estimado, ya está. Sin duda alguna, muy, muy interesante la charla. Yo creo que estos son animales muy, muy poco conocidos, como has dicho, ¿no?, al principio en Bolivia. Y bueno, ya quería yo también saciar mi curiosidad antes que el público tal vez que nos está viendo. Quería preguntarte, claro, ¿no? ¿Cómo ves las problemáticas que están sufriendo estos animales? Como hemos visto, primero los marsupiales, ¿no? ¿Cómo se ha ido cambiando la percepción acerca de estos animales? Disculpa. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de marsupiales, ¿no? Siguiendo aquí a los grupos sociales, a los activistas aquí en Santa Cruz, que es un bastión, podríamos decir, bueno, sí es un bastión de lo que es movimientos ambientalistas, ¿no? Buenos y malos, ya hay de los dos. He visto, ¿no?, de que en el caso de la apreciación hacia las carachupas ha ido cambiando un poco, ¿no? Porque yo todavía logré ver, ¿no?, hace unos 10 años atrás, en época de colegio, cómo las mataban, cómo las quemaban, etcétera. Y ahora ha ido cambiando un poco. Podría animarme a decir que ha ido cambiando un poco, de que hay una mayor tolerancia y hay una mayor comprensión hacia a estas formas de vida, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Debido a que debido justamente a la incidencia de la difusión, a la incidencia de lo que es la divulgación científica, que explica ya que la base del miedo. Las carachupas, los marsupiales, no son ratones, son órdenes completamente diferentes. Los ratones, los rodentes, tienen incisivos, y los marsupiales tienen toda una batería dentaria y unos dientes completamente diferenciados. Así que no tienen absolutamente nada que ver. Uno transmite enfermedades y el otro no transmite enfermedades, porque tienen otra forma de evolución y adaptación fisiológica y anatómica. O sea, estamos viendo el cambio de una percepción negativa dentro de lo que es un proceso de tiempo en base a la incidencia de lo que es la divulgación científica en la sociedad boliviana, querido Robbie. Pero hay avances. Eso es muy bueno sin duda alguna que haya habido avances, porque como decías, a veces se hacen controles, ¿no?, de plagas y se mata indiscriminadamente tanto a roedores como a marsupiales, y lo hemos estado viendo, pero es bueno que ya haya mucha más concientización. También tenemos algunas preguntitas de nuestro público que ha estado viendo. Más bien tenemos a Elencita Magnolia, que pregunta: ¿cómo se llama el marsupial que nada? Oh,
nuestro peculiar y muy interesante, nuestra carachupa de agua, ¿no? El Chironectes minimos. Chironectes minimos. Así lo puedes encontrar, Helen. Lo buscas así con nombre científico y te va a salir bastante información, ¿no? Este marsupial lo tenemos en Bolivia. Hay registros en la colección de la Boliviana de Fauna, en el Museo Norte Mercado. Yo tuve la oportunidad de ver una vez este animalito en vida, ¿no? Muy rápido, también es bastante raro, ¿ya? Pero se tiene este animal y sobre todo la característica de la adaptación hacia una vida semiacuática. Está asociado a cuerpos de agua. Es como una especie de nutria, podría decirse así. Es el equivalente, es el convergente de lo que es la nutria placentaria, la peronura. Algo muy parecido es el Chironectes, ¿no? Porque se ha adaptado de una forma muy similar morfológicamente a lo que son cuerpos de agua y arroyos. Sí. Sin duda alguna, has tenido una gran suerte para poder ver a un animal tan extraño. Mira que yo también, solo por las imágenes, incluso las que nosotros recién lo empezó a conocer. Y bueno, también tenemos a Winterwolf que nos está diciendo que la transmisión está un poquito entrecortada, pero no se preocupen, esto también va a ir para YouTube, yo lo voy a subir. Ok, amigo Winter. Y tenemos también a Patricia Mara Flores que dice: muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, excelente disertación. Quisiera preguntar cómo influyen las tradiciones culturales de los pueblos para que algunas especies sean eliminadas, como el oso hormiguero, por ejemplo. Claro que sí, ¿no? Como veíamos, lo que son, hacer grupos tan antiguos, ya, se encuentran arraigados en lo que es el contexto indígena cultural, ¿no? Y los pueblos indígenas comienzan a asociar a estas especies entre lo que son sus mitos, sus miedos, sus observaciones y sus creencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el corceberú o el culo tapado? El corceberú o culo tapado es un animalito, lo puede ver ahí, chiquitito, es pequeñito, no es más grande que la palma de mi mano. No se lo caza por su carne, o sea, ellos no lo matan por cacería de subsistencia, por proteína, sino que tiene un mito asociado este animalito, ya, puesto que los indígenas del Chaco, en especial del Isoso, lo consideran un animal malagüero. Ese es el detalle, o sea, tras que lo ven, lo matan, lo queman. ¿Por qué? Porque piensan de que al ser malagüero, un miembro de su familia va a morir. Así de que tienen que matar al culo tapado, al corceberú, al tatu jecuara joyaba, para evitar que pase ese anuncio de muerte, ¿no? Algo muy similar a lo que son las lechuzas también, ¿no? Así que tienen que matar. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo afecta la cosmovisión y el pensamiento humano en la conservación de la especie. Otro ejemplo, también en este caso esto más por el folclore y el uso, el famoso caso de lo que es el quinquincho en el altiplano boliviano, el Catophractus natione velosus, ¿no? Que lo utilizan para hacerlo matraca en las entradas del carnaval cada año en Bolivia, ¿no? Y las comparsas, las fraternidades, creo que son cientos, así que imaginemos el daño que se le hace a esta especie. Sin duda, como bien dices, ¿no? Hemos visto que afecta mucho, justamente el quirquincho, sin duda alguna, se ha puesto como un animalito que se utilizaba como matraca, como has dicho al principio de tu disertación. Es un animal que se ha visto presionado, que poco a poco ha ido cambiando el uso también por la protección que se le ha dado justamente a este animal. Ahí está, perdón si se había salido. Puede ser por las horas que se acumularon, ya vamos más de una hora, puede ser por eso. Sigamos, querido Roy. Sí, te estaba preguntando, ¿no? Por los perezosos, justamente los que están en los árboles, como de los tridáctila, ¿no? De los perezosos normales que conocemos. ¿Cómo está la situación, por lo menos en la parte oriental de nuestro país? Y los perezosos no sufren una presión de cacería o una amenaza muy fuerte, ¿no? Por parte del hombre, ya que los consideran animales carismáticos. Lo que sí sufren los perezosos es pérdida de su entorno y de su hábitat, debido justamente a la deforestación y sobre todo, este es un dato que saco, los incendios del 2019 que pude hacer relevamientos preliminares, pude ver gran cantidad de perezosos muertos. ¿Por qué? Obviamente por su anatomía lenta, ¿no? Y también los cenartros son un poco lentos, van dentro de lo que es el grupo de los oso hormigueros,
los vermilingos y todos ellos. Así de que hay que tomar muy en cuenta lo que es las apreciaciones al momento de hacer cálculos estimativos del impacto hacia la fauna debido a lo que son megaincendios, ¿no? Hace poco creo que salió un artículo donde te decía un número bastante elevado, ¿no? Un poquito exagerado, pero es muy fuerte el daño que se hace, ¿no? A los organismos, en especial lo que son grupos como lo que son los perezosos, y eso es una forma, ¿no? De cómo altera su estado de conservación y supervivencia. Vaya, sí, no hemos tenido una época de chaques muy tremenda desde el 2019. 2020, aunque estábamos encerrados, creo que, si no me equivoco, también ha sido bastante grave. Afecta mucho a nuestros animales, no solo a ellos. La pérdida de hábitat yo creo que es algo general muy fuerte para todos. Pero dime, al ser animales muchas veces fosoriales, en el caso de los matacos, los quirquinchos, tatús, ¿pueden escapar tal vez de estos fuegos? Sí, pueden escapar, porque algunos por ejemplo, el tatú negro puede hacer cierta madriguera, cierta profundidad en la madriguera. También el priodontes, el pejichi, puede cavar a cierta profundidad, ¿no? Pero hay otras especies, como por ejemplo el corechi, que no puede cavar así a ese detalle. He registrado muchos corechis muertos, ¿no? Bastantes corechis calcinados. O sea, si te das cuenta, hemos hablado bastante de evolución y adaptación. La evolución, la adaptación a lo que vendría a ser la vida subterránea o fusuralidad, en este caso, aplicando lo que son los ciclos de incendio, es relativamente conveniente, ¿no? Ya que pueden tener cierto chance de poder sobrevivir al fuego, ¿no? También dependiendo de la intensidad del fuego y el tiempo del fuego, ¿no? De nada le sirve encuevarse y que el fuego esté 12 horas, ¿no? Los cose por dentro, ¿no? Como si fuese una chapapa aguatida. Así de que hay pros y contras en lo que vendría a ser estas especializaciones y adaptaciones. Pero hay que tomar en cuenta al momento de evaluar lo que es el estado de conservación. Hay aquí algún punto. ¿Por qué no hablamos acerca de lo que es el libro rojo de los vertebrados de Bolivia, ahorita tomando en cuenta en el contexto de lo que son marsupiales y cenartos? ¿Ya? Por ejemplo, una crítica que he venido haciendo con otros colegas aquí en Santa Cruz, como por ejemplo Abraham Rojas, ¿no? Que siempre está bastante crítico, bastante conocedor de lo que son estas temáticas, de una manera proactiva, es de que el libro rojo de los vertebrados de Bolivia ya tiene 10 años. Sabemos que tiene más de 10 años. Y se encuentra ahorita totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque el libro rojo no ha tomado en cuenta todo lo que es los problemas ecológicos, todo lo que son los problemas antrópicos, todo lo que es la mafia china que afectó a los jaguares, el tema de los mega incendios que ya van a venir el tercero, así cíclico, 2019, 2020, 2021, lo que es la parte de las represas. O sea, han comenzado a aparecer una flor y un abanico de problemáticas ecosociales, socioambientales, como quieran llamarse, que está afectando fuertemente a lo que es la conservación de la biodiversidad y de la fauna. El caso de los cóndores, ¿de qué manera crees que ese capítulo de los cóndores está actualizado tomando en cuenta los 35 cóndores que se han muerto? Eso tiene que ser actualizado en base a esa información y a ese contexto investigativo, por supuesto que sí. Así que hacemos hincapié, ¿no? Una manera de hacer la divulgación correcta científica es de que tiene que promover la actualización y que tiene que nacer desde el Estado, ¿no? Desde el ministerio, de la instancia que corresponda. Y en el caso de tatuces y de marsupiales, lo propio, porque los marsupiales entran en la categoría de micromamíferos, mamíferos por debajo de lo que son 100 gramos, el cual han sido impactados terriblemente por lo que es el ciclo del fuego. Lo mismo con los tatuces y armadillos. Por consiguiente, tenemos que buscarnos y ponernos las pilas los biólogos a nivel Bolivia para poder generar un cambio y una actualización de lo que es la Biblia de la conservación de nuestra fauna. Ya pues, muchas gracias, Huáscar. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí en este momento. No te cortó, no te quitó más tiempito. Más bien, muchas gracias por haber estado aquí. Eres un gran profesional y nos vamos a estar viendo seguramente pronto. Voy a estar, te cuento, por Santa Cruz, ya te voy a estar contando más en privado, pero vamos a estar charlando.
Claro que sí, querido Robbie. Realmente muy contento, muy agradecido aquí a tu público, a Ciencia Conciencia, a tu persona, a todo tu equipo, ¿no? Por la invitación. Y sobre todo rescatemos lo que es el motivo, lo que estamos aquí, ¿no? Divulgar la ciencia de una manera correcta, amena y que llegue a todos, ¿no? Como decimos a veces, por lo general esta charla la hacía antes citando artículos científicos, colocando screen de las capturas de los artículos científicos, utilizando estadística, que es una cosa que a los biólogos nos gusta mucho, en serio que nos gusta mucho los tecnicismos, ¿no? Pero hay que abrir un poquito, ¿no? Hay que un poquito salir de ese cascarón cerrado de lo que hemos visto, ¿no? De lo que generaciones de biólogos pasados se cerraba en eso, ¿no? Ahorita hay que abrirlo, ¿no? Por el bien de la sociedad, por el bien de la población y por el bien del avance, ¿no? En el contexto de la educación ambiental. Querido Roy, muchísimas gracias. No, mil gracias. Y mil gracias a todos los que nos han visto. Vaya a estar subiendo, no nos olviden, al YouTube, al canal, se pueden suscribir. Y nos vemos, Huáscar, voy a estar contándote más adelante. Nos vemos. Claro que sí. Adiós a todos.